Me llamo Andrea, tengo 35 años y resido en solitario en una casita en las afueras de Colorado Springs. Mi labor como administradora en una empresa de decoración de interiores es demandante pero segura, lo cual me brinda la posibilidad de disfrutar de una vida tranquila y autónoma. No suelo depositar mi confianza con rapidez, sin embargo, en lo que respecta a la familia, siempre he procurado mantener viva esa pequeña conexión de antaño. Hace unos meses, en plena madrugada, recibí una llamada de mi hermana menor, Melissa, de 29 años. Emitía un tono gélido y tembloroso, como si hubiera derramado lágrimas recientemente. Mencionó haber tomado el desayuno cuando su empresa cerró de forma inesperada, y poco después le diagnosticaron el virus del Nilo Occidental. Mi corazón se hundió. Nunca habíamos estado tan próximos, pero me resultaba imposible no prestar atención a lo que sucedía. Hace años nuestros padres se jubilaron y se trasladaron a Florida, por lo que ya no podían encargarse de ella. En caso de tener amistades, estas residían a gran distancia o enfrentaban sus propias batallas personales. Tras varias conversaciones telefónicas con nuestros padres, opté por permitir que Melissa viniera a vivir conmigo temporalmente, mientras se recupera y planifica su futuro. Al llegar, su actitud distante era tan evidente que apenas lograba identificarla. La piel de ella era suave, sus ojos brillaban con alegría y se desplazaba con la delicadeza de quien teme ser quebrantado por el más ligero soplo de viento. Organicé la habitación y la aseé para que pudiera relajarme en un espacio ordenado. Cada día preparaba la comida, le daba sus medicinas y la acompañaba a sus citas médicas. Incluso ajustaba mi horario laboral para poder trabajar con mayor regularidad desde mi hogar y así estar disponible para ella. No revelé mi verdadero yo, cumplí con lo que se espera de una hermana mayor. Melissa agradeció por todas las acciones realizadas esa noche, con los ojos enrojecidos, al verme colocar una taza de comida sobre la mesa. Entiendo lo atareada que estás, ni siquiera tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Muestra una sonrisa, ocultando el cansancio reflejado en mis ojos. La colaboración familiar es desinteresada, no es necesario expresar gratitud hacia mí. En ese instante estaba convencido de que estaba actuando de manera adecuada. Siempre me he caracterizado por ser algo inflexible, una persona que pensaba que al hacer las cosas correctamente, recibiría algo positivo a cambio. Jamás pensé que la gentileza llegaría a ser la trampa más grande que he enfrentado en mi existencia. Melissa se reunió conmigo durante casi 8 semanas. Su estado de salud experimentó una mejoría gradual. Tenía la capacidad de dar paseos, preparar platos sencillos e incluso soltar una risa de vez en cuando. Creí que la situación estaba mejorando. Sin embargo, en ocasiones, algo pareció fuera de lugar. La forma en la que observaba a su alrededor en la casa o cómo indagaba acerca de ciertos objetos que le interesaban, daba la impresión de que evaluaba su importancia. Seguramente esta casa ha sido bastante costosa, ¿no es así? Mientras disfrutaba de mi café matutino, de manera informal le hice una pregunta. Simplemente sonríe pensando que estaba teniendo una conversación informal. Está correcto, pero me he esforzado mucho para lograrlo. Aún debo realizar los pagos cada mes. En ese momento no pude captar su rostro, una breve observación que reflejaba tanto envidia como estrategia. La observé pero decidí eliminarla, ya que se trataba de mi hermana. La que había comprado. Aquella en la que permanecía durante las noches en vela, mientras luchaba contra la fiebre. Jamás habría pensado que la casa que le di la bienvenida se convertiría en el sitio donde todo comenzó a desmoronarse en mi interior. El instante en que confié en que la familia siempre sería inofensiva marcó el inicio de los días más difíciles de mi existencia. Después de 3 meses desde la mudanza de Melissa, un martes corriente se transformó en el instante en el que deposité toda la confianza que poseía. Al regresar de la jornada laboral, aún vestido con mi atuendo de trabajo, me topé con Melissa aguardándome en la habitación. Destacaba su maquillaje sutil pero llamativo. Ella tenía el pelo muy enredado mientras se colocaba el vestido de flores que le regaló en el pasado. Como si estuviera a punto de ocurrir algo extraordinario. Junto a ella, mi esposo Ethan ocupaba la silla con una presencia fantasmal, como si hubiera recibido noticias alarmantes. Me sentí aliviado por toda la situación. ¿Cuál es la situación actual? Al consultar, mi pulso se aceleró. Melissa dirigió su mirada hacia Ethan y después se giró hacia mí con una expresión dramática.
Quizás sería conveniente que te sentaras. No realicé esa acción. Un presentimiento en mi cuello me advirtió que tendría que emplear toda mi energía para mantenerme erguida frente a lo que presenciaba. Existe algo de gran relevancia que debo comunicar. Comenzó. Con un ligero temblor, su voz se escuchaba. Por cierto. Sir. Me encuentro en estado de gestación. Me observé a mí mismo. Me detuve por un momento para anotar. ¿Estás esperando un bebé? ¿Qué niño estás mencionando? Regresó a ser Ethan. Observé hacia donde él miraba y noté que ya no esquivaba el contacto visual. De repente su cabeza se abrió y las lágrimas brotaron. Su mutismo es notable. Solo se escuchaba el sonido del timbre de la puerta. Me encontraba en ese lugar congelada, sintiendo como mi corazón se detenía. Cada una de las palabras pronunciadas por Melissa me impactó como un filamento. Me había ocupado de su bienestar. Le di de comer. Depositaba toda mi confianza en mi esposo. Y allí se encontraban. Actuando en mi contra. Unidos. En mi hogar. Es posible que te encuentres molesto. Melissa asintió expresando su comprensión. Sin embargo, en realidad. Lo hecho está. En este momento estoy sosteniendo a este pequeño. Es imposible para mí permanecer en este lugar con la sensación de ser un delincuente. Sir. Considero conveniente que te retires. Con el objetivo de iniciar nuestra propia familia, Ethan y yo nos preparamos para dar este paso importante en nuestras vidas. Derramé lágrimas. No fue por diversión, sino por la osadía de la situación que desafió toda lógica. ¿Regresar otra vez? Interrogué con indiferencia. ¿Estás sugiriendo que me vaya de casa para que tú y mi esposo puedan formar una familia juntos? Me encontré reflexionando. No asistió. ¿Podrías comprenderlo? Formamos parte de una misma familia. Este pequeño. ¿Es ella tu hermana o tu hermano? Prefiero que no me consideres tu hermana. Le di un corte. Mi voz suena distante. El pequeño es consecuencia de un acto desleal. Durante tu presencia, mi alimento, mis remedios, cerca de mi teléfono. Ethan se mantuvo en silencio. Regresé a su lado. No tienes ningún comentario que hacer. Me sorprendió la forma en que Melissa se dirigió a ti. ¿Entonces estabas al tanto? Realicé una pregunta. Tan solo ocurrió en un par de ocasiones. Consideré la posibilidad de mantenerlo en secreto. ¿Escondido? Le regalé una amplia sonrisa. ¿Creías que podrías llevar una doble vida en este hogar sin que me diera cuenta? No derramé lágrimas. Cuando la confianza se había perdido, no derramé ni una sola lágrima. Subí las escaleras, tomé un diminuto recipiente, mis llaves y mis tarjetas de crédito. Después regresé a la cama y coloqué cada una de ellas sobre la mesa. Le comuniqué a Melissa que no tenía planes de salir de casa mientras la observaba fijamente. Soy la propietaria de esta vivienda. Cada uno de los árboles y sillas ha sido costeado por mi persona. En caso de que alguien se sienta incómodo en este lugar, tienen la libertad de retirarse. La expresión de Melissa denotaba incredulidad ante mis palabras. Sin embargo, me encuentro en estado de gestación. Le pedí que no usara al bebé como escudo para ocultar su resentimiento. Si te atreviste a compartir la cama con mi esposo, deberías tener la valentía de buscar tu propio espacio. Ethan se mantuvo en silencio con la mirada fija en el suelo, mostrando una expresión de derrota. No fue necesario alzar la voz ni causar destrozos. Mi mutismo resultó más poderoso que cualquier alarido. Jamás les perdonaría. En ese instante era consciente de que una puerta se había clausurado de manera definitiva. ¿Cuál sería el aspecto más desolador de la situación? La responsable de cerrarla fue quien en el pasado me trató como si fuéramos hermanos. Melissa se encontraba helada, su rostro mostraba un tono rosado. Ethan permanecía sentado en ese lugar como si estuviera aguardando un veredicto. Cruzando los brazos me protegía mientras mi corazón seguía latiendo. ¿Y qué pasa con mi tono de voz? No se escuchaba. Fue exacta, muy exacta.
El martes, con la mirada puesta en Ethan, mencioné que iba a firmar los papeles de divorcio. Esta noche puedes recoger tus pertenencias y Melissa. Regresé a su lado. Tu presencia no es deseada en este lugar. Está fuera de tus posibilidades realizar esta acción. Melissa susurró en voz baja. Ya no tengo a dónde ir. Me encuentro en estado de gestación. ¿Realmente tienes la intención de dispararme en plena vía pública? Le regalé una sonrisa gélida. Resulta entretenido. Al intentar hurtar a mi esposo y dispararme en mi propia casa, ¿eso fue algo que consideraste en algún momento? Ethan se observó brevemente. Mostraron irritación en su mirada. ¿Podrías decirme sobre Andrea? Reconozco que cometí un error. No hay justificación posible. Sin embargo, es necesario que comprendas que lo que ocurrió entre Melissa y yo no se originó como una estrategia. Simplemente se enroscó en espiral. Ha formado una espiral. Repetí esas palabras con una sonrisa casi asomando en mis labios. Se está mencionando la deslealtad, no el resbalar en el cuarto de baño. Me dirigí de inmediato hacia la diminuta caja ubicada en la esquina de la habitación y saqué los papeles, todos a mi nombre, ya que adquirí la vivienda antes de nuestra boda. Coloqué cada uno de ellos sobre la mesa de manera individual, como si estuvieran revelando una verdad inevitable. Melissa, al pronunciar las palabras con calma, pensaste que esta casa era de los dos, tanto tuya como de Ethan. ¿Acaso no lo realizaste? Un grito escapó de sus labios. La mirada de ella reflejaba confusión y temor. ¡Qué mala suerte! Antes de intentar apropiarte de algo que no te pertenecía, deberías haber verificado previamente. Aquí no hay absolutamente nada de Ethan. Sin título, sin coste, ni siquiera un registro de ingresos. Al mirar a Ethan de nuevo pude percibir la vergüenza y la desesperación reflejadas en su rostro. La expresión de Melissa denotaba sorpresa, como si la hubieran sorprendido de repente. Miré hacia él con los ojos bien abiertos. Me lo mencionaste. Te encargabas de administrar los asuntos financieros, ya que todo estaba registrado a tu nombre. Ethan soltó un suspiro. Expresé eso porque me sentí ridícula. ¿Cuál fue tu suposición inicial? ¿Un escritor que sigue en la lista? Llevo 3 años atascada en el mismo borrador. Lo que has presenciado aquí es exclusivamente de Andreas. Melissa regresó de inmediato como si la hubieran sorprendido. En esta ocasión, confié en la misma persona en la que creía poder confiar. Me engañaste y me fallaste. Me acerqué lo bastante para que los dos pudieran oírme con claridad. Es correcta la tradición. Los abandoné en ese lugar, sumidos en su propia vergüenza. Después expresé mis pensamientos desde el momento en que lo descubrí. Tanto tú como él deben empacar sus pertenencias y abandonar la vivienda en 60 minutos. En caso contrario, me veré obligado a contactar a las autoridades. Ethan dio un grito silencioso y se dirigió hacia las escaleras para comenzar a empacar. Melissa se mantuvo impasible en su posición, sus ojos pasaron de la calma al miedo antes de desplomarse de repente en el suelo, soltando un grito. Mis disculpas, Andrea. No tengo ni idea de lo que pasaba por mi cabeza. Simplemente me encontraba reflexionando. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué tal si arrasas con la casa de alguien y te mudas allí como si nada hubiera ocurrido? Observé hacia abajo a mi hermana, que se encontraba agachada en el suelo. No precisaré de tus disculpas. Es necesario que te retires. Dejé de resistirme y no permití que me influenciara. Cuando la fraternidad regresa a su origen, ya no hay manera de rescatarla. 1 hora más tarde se marcharon. Ethan se mantuvo en silencio. A pesar de que Melissa seguía llorando, en esta ocasión lo hacía en silencio, quizás consciente de que ya no le quedaba ningún cartel en la mano. Después de ellos, cerré la puerta. Después de varias semanas, la vivienda se sumió en un silencio peculiar y desconocido. Permanecí en ese lugar brevemente observando la entrada y soltando un suspiro en silencio. Se le había extraviado una pequeña vivienda. Me encontraba sin la compañía de mis seres queridos. Sin embargo, no me había extraviado. Desconozco por cuánto tiempo permanecí en ese lugar tras el final del ruido de las llantas alejándose de la carretera.
La oscuridad era total. En medio de un silencio inquietante, la casa permanecía inmóvil. Es hora de que Melissa deje de jugar con sus pies al salir. Basta ya del teclado de Ethan interfiriendo en su labor de escribir su obra. Solo yo, un vacío profundo y un hogar tan gélido como el hielo. No derramé lágrimas. Ya no sentía tanta rabia. Experimenté como si cada partícula de mi ser estuviera ardiendo. Coloqué la iluminación de habitación en habitación. Decidió abrir todas las ventanas para permitir que la brisa nocturna entrara. La atmósfera se volvió densa. Como si la vivienda hubiese sido consumida por las llamas. Solo hay caos, no hay comunicación. Comencé a hacer la limpieza. Todo gira en torno a Melissa. Las prendas de dormir, bolsos, sus medicamentos y la ropa seleccionada del armario. Recolecté todo. Ni la higiene ni las dudas adicionales. No me inquieté por el restaurante. Coloqué cada artículo en su respectiva bolsa con gran cuidado, como si dependiera de ello. Ethan recibió cuadernos interminables, libros de filosofía que aún no había explorado y la toalla de baño que le regalé en nuestro segundo aniversario. Tomé la caja y la coloqué en la puerta principal. En el momento en que tomé el último bolsillo en la entrada, la campana de la puerta hizo un sonido. Conocía su identidad. Melissa se encontraba presente en ese lugar. Con los ojos enrojecidos, lágrimas brotan de mis ojos. Le llevó el vestido que en una ocasión le permití adquirir. Con los brazos extendidos rodeando su vientre como buscando inspirar compasión. Andrea, permíteme pasar la noche en soledad. Me encuentro indeciso sobre mi destino. Lamento mucho, de verdad lo siento. Observé fijamente esos ojos, los cuales me llevaron al suelo en mi infancia, provocando que me fracturara el brazo al caer de la bicicleta. Sin embargo, en esta ocasión no se trataba de los ojos de una hermana que requería ayuda. Los ojos pertenecían a alguien que había traicionado la confianza y ahora intentaba deshacerse de ella con lágrimas de poco valor. Rechacé la idea, insistiendo en mantener la puerta bajo control con determinación. No está permitido regresar a este lugar. Hoy no es posible. Jamás. Sin embargo, no cuento con compañía. ¿Has tenido a alguien? Mi cónyuge. Decidiste causarme daño con esa elección. Por lo tanto, es momento de velar por el bienestar de los demás. Melissa se desplomó en el suelo helado entre lágrimas. Me resulta difícil comprender cuál era mi pensamiento en ese momento. Cometí un error. Sí, tengo conocimiento de eso, ya lo he realizado. Permanecí inmóvil. Melissa, ya es tarde. A partir de este momento, ya no formas parte de mi existencia. Sin pronunciar más vocablos, cerré la puerta. El clic de la llave al girar resonó como el cierre definitivo. Al día siguiente llevé la documentación de divorcio a la firma legal donde trabajo. Todo se encontraba listo. Ethan no enfrentaría cargos por ningún asunto, dado que todo se encontraba a mi nombre y debidamente registrado. No deseaba ingerirlo. Tan solo deseaba que todo terminara. Mientras estaba firmando el documento definitivo, mi teléfono empezó a sonar. La responsable fue mi madre. Observé la pantalla brevemente antes de silenciar el dispositivo. No me encontraba preparada para dar una explicación. No me encontraba preparada para justificaciones ni críticas. A las 3 de la madrugada, el letrado se comunicó para verificar la firma de los documentos de separación matrimonial. En los próximos días, Ethan recibiría una comunicación del tribunal. Al sentarme, una extraña tranquilidad se quebró a mi alrededor. Aunque no experimentaba alegría, sí experimenté una sensación de pureza. Aquella noche me senté en soledad en el balcón, disfrutando de una taza de té de menta mientras contemplaba el cielo nocturno. El viento gélido jugueteaba con mi melena, haciendo crujir las hojas como un suave susurro de los días tranquilos que creía ya pasados. Estaba consciente de que la carrera sería un desafío. A pesar de recibir llamadas telefónicas, escuchar rumores e incluso sentir el resentimiento de mis vecinos, tenía la certeza de haber tomado la decisión adecuada. Me había seleccionado a mí mismo. Al final, si no velaba por mi propia seguridad, ¿quién lo haría? Apenas 3 días después de haber firmado los papeles del divorcio, mi teléfono volvió a sonar.
En esta ocasión, no logré silenciarlo a tiempo. En el momento en que me disponía a incorporarme, el nombre de mi madre brilló en la pantalla. Tras un breve instante de duda, contesté: «Buenos días, madre». «¿Entonces al fin te decides a salir de la cama?». Su voz principal, sin ningún tipo de saludo. «Me enteré por Melissa de que invitaste a salir a Melissa de tu hogar. Durante el periodo de gestación. ¿Es verídico eso?». Cerré los ojos y hablé en un tono sereno. «Claro que sí. No era posible permitirle permanecer luego de sus acciones». «¿Realmente piensas que esa fue la decisión adecuada?». Se aproximó hacia allí. «Melissa espera un bebé que es hijo de Ethan. Sin empleo ni vivienda. ¿Consideras que esto contribuye a tu fortaleza?». «Pues, en mi opinión, simplemente te vuelve despiadado». Permanecí inmóvil durante unos instantes. «Estás al tanto de que ella compartía la cama con mi esposo, ¿cierto?». Su acción estuvo incorrecta. No puedo perdonarlo. Sin embargo, Ethan poseía mayor edad, más experiencia y tenía habilidades para manejar situaciones. Si Melissa cometió un error, fue porque la influenciaron para hacerlo. Mis ojos no podían dar crédito a lo que veían. «Ha sido objeto de manipulación». «Madre, ¿te refieres a una mujer en pleno crecimiento, cerca de los 30 años, que residía con su hermana y posteriormente aprovechó su empleo para engañar a mi esposo? ¿Esto es lo que afirmas acerca de estar manipulado?». «Andrea, estás mostrando una actitud demasiado agresiva». Mi madre se aproximó. «La conducta de la familia no es esa. Cuando alguien se aproxima, no las retiramos. Nos aproximamos y las alzamos». «Mamá, ya estoy cerca». Decidí inhalar profundamente. La he dejado en mi hogar. Me ocupé de ella velando por cada comida, cada indicación médica, y su forma de expresar gratitud fue la más conmovedora posible. Hubo un breve silencio al otro lado antes de que la voz de mi madre resonara. «Aún es tu hermana y ese pequeño. La sangre une a la familia. No puedes ser tan insensible». Decidí cerrar mis ojos. Durante un instante regresé a mi niñez, donde solía ser la que ansiaba ser más poderosa, para proteger a mi hermana más vulnerable, aun cuando la equidad brillaba por su ausencia. En este momento el guión se estaba repitiendo, pero en esta ocasión el valor no era un juguete ni un trozo de pan. Perdí mi hogar entero y mi orgullo. Expresaba disculpas a mi madre con una serenidad inusual en mi voz, aunque en esta ocasión no estoy mejorando. «Basta ya». La madre se aproximó con incredulidad ante las palabras pronunciadas. Después pronunció unas palabras finales tan densas como una roca. «Te has transformado. Ya no eres la misma hija que solía reconocer». Finalicé la llamada sin contestar. Tal vez estaba en lo correcto. Se produjo un cambio, pero no fue voluntario. Fui obligado a hacerlo para evitar ser capturado nuevamente. A la mañana siguiente me llegó un mensaje breve y directo de mi papá. «Tu mamá se encuentra sumamente molesta. Reflexiona sobre este tema, si es posible. No es conveniente que las familias se separen por un error cometido». No contesté. No contaba con la vitalidad necesaria para detallar a aquellos que solo presenciaron una fracción de los hechos. Ellos no residieron en esa vivienda. Cuando regresaron a casa, Melissa y Ethan estaban en el sofá, disfrutando de una película y riendo como si el narrador no estuviera presente. No fueron aquellos que depositaron su confianza y terminaron atrapados por su propia trampa. Por la tarde contacté a mi abogado por correo electrónico solicitando la tramitación del proceso de divorcio. Incluye documentos extra, afirmaciones y todo lo que se requiera. Deseaba que esto finalizara lo más rápido que se pudiera. «Deja de prolongarlo. Ya no permitiré que nadie me arrastre de vuelta a ese desorden». Esa noche, al encender las luces y disponerme a descansar, la campanilla sonó una vez más. Observé por la ventana. Mientras estaba en el lugar, mi madre recortaba su bolso con calma, vistiendo una camiseta ligera. Al observar hacia la ventana, su rostro no reflejaba la misma angustia ni precisión que en la llamada telefónica. Se convirtió en algo adicional. Algo que no tenía la capacidad de mencionar. No llegué a abrir la puerta, simplemente me encontraba allí, observando con calma,
después me di la vuelta y empecé a andar. No fue por falta de amor hacia ella, sino por la necesidad de cuidar mi corazón. Después de 7 días de la conversación incómoda con mi madre, creí que las circunstancias habían tomado un rumbo distinto. Al regresar a mi trabajo me enfoqué en mis proyectos interminables y procuré evitar que mi mente se sumiera en el sufrimiento provocado por mi familia. Sin embargo, la tranquilidad solo se mantuvo por un lapso de 3 días. El día martes, al llegar a mi trabajo, mi colaborador, Sam, se aproximó a mí con una expresión de inquietud. Andrea, una dama, ha permanecido en la recepción desde las 8 de la mañana, afirma ser tu progenitora y menciona que es una situación apremiante. Derramé lágrimas sin intentar ocultar mi agotamiento. Para evitar un altercado en el trabajo, elevé la voz y pedí a Sam que la llevara a una sala aparte. Después de que la puerta se cerró, tomó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Información obtenida mediante la ecografía. El bebé de Melissa falleció. Según el doctor, la causa fue el nivel de tensión. Permanecí en silencio mientras observaba el documento, experimentando una sensación de frialdad interna. Observa lo que has provocado. Su voz resonó llena de desesperación. Fue tu hermana la que se encargó de esto. ¿Esta es la forma en que una hermana mayor debería actuar? Observé mi reflejo en el espejo y vi mi imagen reflejada en sus pupilas. No he obligado a Melissa a hacer nada. Fue ella quien tomó decisiones por sí misma. Al cometer el error, decidí hacer una pausa y respirar profundamente. Lamento lo ocurrido, pero no tengo control sobre los sentimientos o elecciones de una mujer embarazada que fue expulsada de su hogar sin apoyo ni un lugar a donde ir. ¿Realmente piensas que eso no tendría un impacto en su salud mental y aún consideras que estás en buen estado? Cada término impactó como un puñetazo. No fue por mi culpa, sino a causa del impacto que recibí. Mi familia nunca estuvo verdaderamente a mi lado. Entonces, ¿por qué no elegiste llevar contigo a Melissa, mamá, o a alguno de tus familiares a quienes valoras tanto? Todos se apresuran a protegerla, ¿no es cierto? No obtuvo respuesta de ella. Comencé. Mi tono de voz ya no era delicado debido a que todos ustedes son rápidos en criticar, sin embargo, cuando se trata de brindar apoyo, nadie se acerca. No es justo responsabilizarme por sufrir las repercusiones de equivocaciones ajenas. De repente mi madre se incorporó con los ojos enrojecidos y hinchados. Andrea, has adquirido una actitud muy distante. Eres una persona sin sentimientos. Repliqué con determinación a mi madre. Estoy en proceso de aprender a resguardar mi corazón luego de haber sido lastimado por aquellos a quienes quise profundamente. No pronunció ninguna otra palabra. Dejó solamente el informe de ultrasonido sobre la mesa antes de marcharse. Tras su paso, la puerta se cerró con delicadeza, como si llevara el peso de un bloque de piedra. Por la mañana, me llegó un mensaje de un familiar, la tía Evelyn, quien es la hermana de mi madre. Una persona a la que apenas tuve la oportunidad de ver. Andrea, prefiero no interrumpir, pero el resto de la familia está conversando. Se comenta que has excedido los límites. Melissa se encuentra en un estado de angustia extrema. Haz el favor de recordarle. Mantuve el celular en la mano con malestar evidente. Cada miembro de la familia. Ninguno de ellos se encontraba presente en este lugar. Ninguna persona logró divisarlo. Sin embargo, no les resultaba complicado determinar quién decía la verdad y quién no, como si estuvieran hojeando una novela de poca calidad. Contesté utilizando únicamente una oración. Si a todos les preocupa tanto Melissa, ¿por qué nadie le ha brindado alojamiento? Nadie dio respuesta. Esa misma noche me entregaron un nuevo teléfono. En esta ocasión, les presento a Jenny, mi compañera inseparable de la época universitaria. Mostraba cierta indecisión en su tono de voz. ¿Cuál es la situación actual? He oído hablar de ciertos miembros de tu familia. Se ha comentado que disparaste a Melissa estando en estado y en este momento. Le di un corte. Fui traicionado por Melissa. Dentro de mi hogar. Con mi esposo. Todo está en calma al otro lado. Todo quedó hecho añicos por su culpa. Me limito a encargarme de la situación caótica, le expresé. No estoy obligado a esforzarme al máximo para que otra persona viva una vida que no se ha ganado.
Jenny soltó el aire poco a poco. Comprendo la idea. Lamento tener que hacerte esta pregunta. Acepté con calma, expresando con pausa. No deseo que nadie distorsione mi historia. Al final redacté una extensa misiva sin intención de remitirla a nadie, sino para conservarla en privado. En ese lugar, puse todo de principio a fin. No utilizo ningún tipo de endulzante. No realizo labores de edición. Tenía la intención de registrar la realidad. No es que lo haga para justificar, sino más bien para tenerlo presente. En ocasiones, cuidar de tus amistades es el acto más bondadoso que puedes tener contigo mismo. Al doblar la carta y guardarla en una caja, tuve una certeza más clara que en ningún otro momento. No requería la presencia de todas las personas para hacerme comprender. Tan solo requería dejar de engañarme a mí mismo. Después de 3 semanas de haber formalizado el divorcio, Ethan me sorprendió con un mensaje inesperado. No recibió una llamada. No expresó demasiado, solo emitió una breve declaración. Tengo algo que comunicarte. Tiene una gran relevancia. Estaba a punto de bajarlo, pero una sensación de inquietud surgía en mi interior. Ya no siento nada por él. La araña había renunciado a mostrar interés, pero aún ansiaba obtener información. No fue por preocupación, sino por la necesidad de una conclusión definitiva. Contesté de manera sencilla, según él. Al poco tiempo sonó mi teléfono móvil. El individuo en cuestión respondía al nombre de Ethan. Al despertar conservé mi tono enérgico como si estuviera contestando una llamada laboral. No me comunico para pedir disculpas ni para justificarme. Expresó de inmediato que es fundamental que conozcas la realidad. Melissa jamás estuvo en estado de gestación. Tomé una postura erguida. ¿Puedes repetir lo que mencionaste? Desde el principio, tuve conocimiento de ello. Se escuchaba su voz como si estuviera lejana. Comunicó que estaba en estado, pero no permitió que la acompañara a la consulta médica. Después de hacerle la misma pregunta varias veces, le propuso un ultrasonido y hasta le facilitó el contacto de un médico de la zona. Siempre procuró evitarla. Permanecí inmóvil. Comencé a notar cómo los fragmentos rotos en mi mente comenzaron a transformarse. Insistía en que el doctor le recomendó reposar y evitar movimientos bruscos. Ethan prosiguió con sus palabras. Así que al recibir el ultrasonido, este provino de tu madre, no de Melissa. Jamás presencié la versión auténtica. Comunicó que había extraviado el objeto. ¿Así que la mujer que decía estar embarazada resultó ser falsa también? Con un tono de voz tenue, le cuestioné. No hubo respuesta, solamente lágrimas. Sin embargo, no se encontraron papeles ni objetos que evocaran recuerdos. Ningún profesional de la salud ha corroborado esa información. Simplemente, un día comunicó que había sufrido la pérdida del bebé. Me incorporé en la silla. No sentí dolor en mi corazón. Se ha agotado de una forma un dolor más intenso. Experimentar desilusión por parte de tus seres queridos más cercanos. Me puse en contacto contigo porque escuché que tu familia te señalaba como responsable, afirmando que eras el motivo del error de Melissa. Ethan, titubeando, expresó que no podía permitirse hacer eso. Aunque la hora sea avanzada, la verdad aún debe ser revelada. No contesté de inmediato. Al despertar, mi cabeza se llenó de interrogantes. ¿En qué momento Melissa adquirió esta enfermedad ficticia? ¿Cuál estrategia siguieron? ¿Cómo podemos capturar a Ethan? ¿Cómo puedo salir de mi hogar? ¿O acaso es solo cuestión de acumular términos? ¿Podría disculparme? Sea cual fuese la razón, algo quedaba ahora evidente. Nunca antes había estado en estado de gestación. Expresé mi agradecimiento por decir la verdad. Breve pero sincero. Antes de despedirme, Ethan expresó que a pesar de no considerarse digno de hacerlo, anhela que encuentres serenidad y si te es posible, lo dejes todo atrás, Andrea. No permitas que lo que pasó entre ella y yo te afecte eternamente. No contesté. Después de despertarme, permanecí sentado durante un extenso periodo observando a través de la ventana. Al día siguiente saqué una copia del diálogo y anoté todas las palabras de Ethan.
sin intención de compartirlo, solo para conservarlo. Para demostrar que no estaba desequilibrada, insensible o malvada, como habían sugerido mis familiares. Esa jornada, me puse en contacto con mi mamá. En esta ocasión fui yo quien realizó la llamada. ¿Dispones de un momento? Le hice una pregunta. ¿Cuál es el tema de esto? Emitía un tono gélido y distante. Quería comunicarte algo importante. Expresé esas palabras de forma pausada. Melissa jamás estuvo en estado de gestación. No se recibió ninguna contestación. Pude percibir el latido aburrido de su corazón. La confirmación vino de parte de Ethan. Expresó que, a pesar de haberle planteado múltiples preguntas, él siempre las esquivaba. No existían registros ni profesionales de la salud que respaldaran esa información. La copió con el propósito de retenerla, de que se extraviara, de contar con compañía. ¿Cuentas con algún tipo de evidencia? Mi madre me hizo una pregunta. Emitía un sonido más tenue. No me hacen falta pruebas, mamá. Lo expresé con calma. Estoy preparada para no demostrarle nada a nadie. Te llamé únicamente para comunicarte. La elección de creer o no está en tus manos. Si continúas acusándome por algo que nunca sucedió con esa mujer embarazada, podemos dar por finalizada esta charla. Durante un extenso periodo, mi madre guardó silencio. Posteriormente se expresó verbalmente. Casi tiembla su voz. ¿Dónde está Andrea? No tenía conocimiento de eso. Realmente no tenía conocimiento de eso. Reconozco que lo mencioné despacio, y por eso no me arrepiento. Sin embargo, siempre recordaré cómo todos me dieron la espalda debido a una mentira cargada de lágrimas. Después de ese suceso, me llené de miedo. Experimenté una sensación de total tranquilidad que no había sentido desde el inicio de los acontecimientos. No hay necesidad de probar nada. Ninguna persona se mostró a favor. Decidí alejarme de su influencia. Y ahora, caminando por mi cuenta. En el mes de junio, al despertar, me encontré con un correo electrónico del tribunal confirmando la información. El proceso de divorcio había concluido. La finalización del procedimiento fue más rápida de lo previsto debido a la falta de respuesta por parte de Ethan. Sin discusiones ni términos. En este momento nuestra condición de extranjeros quedaba formalmente registrada. Esa sensación de alivio que experimenté en ese momento era indescriptible. Después de imprimir el documento judicial, lo guardé en mi memoria, tomé mi celular y accedí a mi agenda de contactos. Madre, congelada. Papá, no puedo acceder. Melissa se encuentra con restricciones de acceso. Cada vez que no contesté una llamada, ignoré un mensaje o recibí una acusación triste, dejé todo atrás. No es por sentimientos negativos, sino porque he comprendido que perdonar no implica mantener a las personas en tu vida. El pasado fin de semana disfruté de una agradable cena. En la mesa no había nadie presente, sin embargo, experimenté una sensación de tranquilidad que no sentía desde hacía meses. Tomé mi antigua agenda de contactos, seleccioné música de jazz suave, serví una copa de vino tinto y me senté junto a la ventana, contemplando cómo la luz de la noche se desvanecía en el patio. En el pasado, este hogar fue un lugar acogedor, pero con el tiempo se convirtió en escenario de deslealtad, disputas y tristeza. Sin embargo, en este momento estaba contemplando la posibilidad de volver a hacerlo. Totalmente de acuerdo. Comencé realizando modificaciones menores. Cambió las ventanas, desplazó el sofá, tomó la foto de la antigua casa y dejó un hueco en su lugar, simbolizando que cada nueva etapa comienza con un espacio vacío. Modifiqué el mobiliario, decoré la habitación con un tono verde blanco delicado y adquirí algunas plantas de interior. La vida recuperó su cadencia habitual. Cada vez que inhalaba, contribuía al proceso de sanación. Todas las mañanas preparaba café únicamente para mí, no para dos personas. Todas las noches dedicaba un rato a la lectura de un libro sin que los programas de televisión ocuparan mi atención en la habitación. Me encontraba en el proceso de volver a prestar atención a mis propias palabras, algo que tenía tiempo sin hacer. Un día asistí a una fiesta literaria en casa de mi amiga de la escuela de antes, Rachel. Estuvimos muy cerca abrazándonos. Me observó con una expresión de inquietud y gentileza. ¿Cómo te encuentras?
Rachel preguntó mientras me rodeaba con sus brazos suavemente. Me dedicó una sonrisa. Estoy en proceso de recuperación, poco a poco pero con total certeza. Un grito escapó de sus labios. Siempre. Supe que lo conseguirías. Siempre has demostrado tener más fortaleza de la que crees. Tomamos asiento en un café cercano y conversamos extensamente. Nuestro enfoque no está en lo que ocurrió anteriormente. Nuestro enfoque está en lo que vendrá. Proyectos, pensamientos e incluso anhelos de viajar que guardaba en un baúl, ya que estaba muy ocupada atendiendo a personas que no se lo merecían. Al regresar a casa esa noche encendí mi ordenador y empecé a investigar opciones de vuelos anteriores para un viaje cancelado a Charleston, un destino costero que siempre había deseado conocer. 2 años atrás, anuló ese viaje simplemente porque a Ethan no le agradaba la exposición al sol. En ese momento, no había nadie que pudiera impedirme. Tuve que cambiar la fecha de mi pasaporte por una nueva. La fecha programada para el vuelo era el martes que viene. Al observar la confirmación en la pantalla, experimenté una sensación de alivio que brotaba desde mi pecho, como si finalmente me hubiera desprendido de una atadura invisible que me había retenido durante mucho tiempo. Sé que aún me encuentro en proceso de recuperación. Las heridas del corazón no desaparecen de la noche a la mañana, ni siquiera tras una única temporada estival. Sin embargo, tengo pleno conocimiento de ello. He logrado romper con la rutina del sacrificio sin sentido. No permitiré que nadie, ni siquiera mi familia, me obligue a actuar como la hermana ideal otra vez. No me preocupa en absoluto el paradero de Melissa, sus acciones actuales o la narrativa que está difundiendo para generar empatía. Ya no trato de hacerles entender a mis padres. Tienen la libertad de creer en lo que deseen, sin embargo, también tengo el derecho de vivir según mi propia verdad. La realidad es que me seleccioné a mí mismo. No es por la selva, sino por la necesidad de tener una vida con límites, fronteras y tranquilidad. Aunque las heridas persisten, he logrado recuperar el dominio de la situación. En mi vida, nadie accede sin mi autorización. En una ocasión, una mujer llamada Andrea, quien valoraba la importancia de la familia y la unión matrimonial, se vio enfrentada a la traición más dolorosa de su existencia, perpetrada por su propia hermana y esposo. Optó por no separarse, sino por recorrer su propio camino, fijar límites y buscar su tranquilidad. Andrea comprende en este momento que en ocasiones la mayor muestra de valentía de un individuo es cortar lazos perjudiciales, incluso si se trata de familiares. Desde ese sufrimiento encontró una nueva faceta de su ser, una versión más poderosa, más decidida, más valiente. ¿Hay alguien que tenga conocimiento al respecto? Es una mujer valiente en cuestiones del corazón. ¿Cuál es tu opinión acerca de la elección que hizo Andrea? ¿Resultó excesivamente agresivo o fue la medida necesaria para resguardarse? No dudes en dejar tus reflexiones en la sección de comentarios y recuerda suscribirte al canal para disfrutar de futuras historias impactantes sobre familias.